Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de este podcast de Reloj de Arena, Centro Reloj de Arena, y hoy con una sorpresa muy especial porque la amiga que tengo a mi lado, ella normalmente en esos podcasts es quien presenta a los invitados y hoy se van a cambiar un poquito los roles en este programa especial. María Isabel Tamayo, directora de Reloj de Arena, Centro Reloj de Arena, ¿cómo te ha ido? Bienvenida a tu podcast. Hola Charles, muchas gracias. ¿Qué se siente ser entrevistada y no estar en el otro rol que es haciendo las preguntas? A ver. Pues la verdad es un tema... ¿Da más susto ser entrevistado o entrevistar? No, da más susto ser entrevistado, no sé qué me vas a preguntar. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va el proceso? Bien, ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy contenta con el proyecto de Reloj de Arena. Es un proyecto muy bonito, un proyecto que va pensado para hacer la red de apoyo de muchas familias que hoy tienen problemas de salud con un familiar que está enfermo en su casa. Bueno, vamos a dar un contexto porque obviamente los podcasts, aunque tenemos ya unos seguidores, posiblemente hay alguien que llegó por primera vez a vernos y está viendo este capítulo. Hablemos de Centro Reloj de Arena, un poquito de esa historia. Ya llevamos 20 años en las familias antioqueñas. Hablemos un poquito del inicio de Reloj de Arena. Un pequeño contexto. Resulta que Reloj de Arena nace en el año 2003. Su creador es el doctor Rafael Ochoa. Él, en medio de su actividad como médico, iba a visitar a muchos ancianos a asilos y se encuentra con un sitio donde él siente que tiene la necesidad de trabajar por ellos, de cuidarlos, de lograr que la atención a los adultos mayores sea de una manera digna. Entonces, él crea Reloj de Arena hace 20 años y hace esa promesa a esos ancianos que conocen aquel tiempo, donde les dice que los va a cuidar hasta el final de sus días de una manera digna. Así nace Reloj de Arena. ¿Dónde nació? O sea, ¿cuál digamos fue el primer lugar o espacio físico que tuvo Reloj de Arena? Reloj de Arena nace en una casa por la avenida 80. Era un típico asilo de aquella época. Y luego con los años y avanzando en temas de ciencia, de tecnología, en infraestructura, Reloj de Arena se traslada a Laureles. Entonces ya estaba en la circular tercera, en otra casa muy bonita, mucho más acogedora. Y luego termina en una casa que hoy tiene más de 1.000 metros cuadrados, acondicionada para absolutamente todo este tipo de población, y se encuentra la primera sede en San Joaquín. Bueno, hablemos un poco del amor, o sea, porque yo siempre digo que cuando uno tiene esos centros, aparte de toda la tecnología, de la parte médica, hay que tener toneladas de amor. Y Rafael, que digamos fue el creador de ese centro, ha demostrado ese amor por este trabajo. ¿Cómo fue ese proceso ahí? Y reconocer también en este programa un poco de ese amor que él tiene por esto. Es que es un tema de vocación, es un tema que nace desde el alma. Es un médico que ha trabajado 40 años de su vida precisamente dedicado a cuidar. Un médico con vocación y pasión, y tiene un feeling enorme para atender los adultos mayores. Él conoce pues por su experiencia cada uno de los signos y síntomas que tienen los adultos, y cuando recurren a él entonces da unos diagnósticos acertados, pero lo más importante es que los acoge y los cuida con tanto cariño y con esa humanidad que debe tener uno con un paciente que tiene una demencia. Es que nadie quiere tener una demencia. Como si fuera de mi familia, sí, prácticamente. Así es. Entonces se convierte en esa red de apoyo para esos cuidadores principales que no saben cómo atender ese tipo de paciente. Nadie está entrenado para ello. Bueno, María, vamos entonces ya a entrar un poco al contexto de lo que es. Yo veo que dice acá, Centro de Cuidado y Apoyo a Pacientes con Enfermedades Neurodegenerativas. Sin entrar mucho en tecnicismos, ¿cuáles podrían ser esas enfermedades? Bueno, Reloj de Arena hace 10 años se viene
Yo diría que transformando, modernizando, tratando de que el modelo sea mucho más consolidado, y hoy Reloj de Arena deja de ser un centro gerontogeriátrico como era conocido para ser un centro de apoyo y atención a pacientes con enfermedades neurodegenerativas y enfermedades de secuelas neurológicas. Charles, las enfermedades neurodegenerativas están en una sombrilla donde están todas las demencias, la demencia tipo Alzheimer, la demencia vascular, frontotemporal, demencia mixta, pero también atendemos pacientes que tienen depresiones profundas, que tienen esquizofrenia, que tienen el trastorno afectivo bipolar. Entonces, todos nuestros protocolos están orientados a eso y hacemos el entrenamiento de nuestro personal para que sepa cómo cuidar a un paciente con estas características. Bueno, digamos que podríamos decir también que ese es un centro único en la ciudad. Sí, es un centro único en la ciudad, específicamente para pacientes con enfermedades neurodegenerativas. ¿Y qué no es Reloj de Arena? Ya lo has dicho, no es un asilo. Reloj de Arena no es un asilo, Reloj de Arena no es una guardería para llevar a guardar viejitos, como nos preguntan. Existe alrededor de estos sitios muchísimas conceptos, diría yo, y taras también, porque piensan que un asilo es un sitio donde van y llevan abuelitos y no son bien cuidados y son maltratados, pero Reloj de Arena sale de ese estereotipo. No queremos que nos relacionen con ese tipo de experiencias, y por eso desde cómo es el trabajo con ellos hasta cómo los atendemos es diferente. Bueno, vamos a hablar un poco del proceso. Los que están viendo este podcast, digamos, alguien que nos está viendo tiene un familiar, un amigo, alguien cercano que tiene este tipo de enfermedades. ¿Cómo podría ser ese proceso de contacto con ustedes para poder ingresar al centro? Bueno, nosotros estamos en redes sociales, tenemos una página, tenemos en la página de Facebook, de Instagram, el correo, el teléfono, la dirección, ¿cierto? Los contactan y ¿qué pasa? Ustedes, digamos, escuchan a esa persona, le hacen un diagnóstico a ese paciente. ¿Cómo es ese proceso para que puedan ingresar ya al centro? Charles, mira, para nosotros es tan importante el cuidador como el paciente. Exacto. Y a eso voy yo, a que no lo que decías antes, ahí lo dejo. No, ¿cómo es ese acompañamiento y ese proceso? No, es entender a la familia, es entender qué es lo que le pasa, por qué nos buscan, escuchar su historia, porque es que todas las familias es un mundo diferente. Y escuchar sus angustias, sus miedos, sus tristezas, de cómo hacer para llevar un paciente a un sitio porque ya no son capaces de cuidar, un paciente que mentalmente no está coherente, ha perdido sus capacidades y habilidades ejecutivas y se les torna muy difícil su cuidado. Entonces, lo que hace Rafael es precisamente guiarlos, contarles cómo es el proceso y la evolución de la enfermedad, y ponerse en el lugar de ellos también, pero ayudarles de una manera profesional a que entiendan que lo que están haciendo es un acto de amor, porque un cuidador 24 horas, 365 días al año no es capaz de estar cuidando a su familiar. Es importante eso, o sea, es un cuidado permanente. No es que lo tengo 8 horas cuidándolo, no es un trabajo de 24/7. Sí, claro, es un cuidado 24/7 porque, como te dije, pierden las habilidades ejecutivas, entonces esta persona ya no es capaz de bañarse solo, ya no es capaz de hacer su propia comida, se les dificulta hasta amarrarse un zapato o botonarse su camisa, y todos son distintos, aunque tengan Alzheimer, también hay una combinación entre la enfermedad y la personalidad. Entonces, por eso cada paciente es diferente, y las familias, en este caso el cuidador principal, el que siempre está ahí con él,
empieza a tener ese síndrome del cuidador, Okay. que se llama síndrome del cuidador quemado. Entonces empiezan a exasperarse, están irritables, ya no le tienen paciencia al familiar, empiezan a tener depresiones, y ese sentimiento de culpa porque no es capaz de cuidarlo, ya le habla con un tono más fuerte, ya no soporta ese ambiente que tienen y se sienten culpables porque van a decir, bueno, no lo quiero, y resulta que no es eso. Bueno, María Isabel, vámonos a esa transformación de hace 10 años que hoy nos lleva a hablar un poco de lo que realmente queremos contextualizar mucho en este podcast del día de hoy, que es esa parte social que nace desde el Centro Reloj de Arena a un proyecto muy bonito que se llama Paloma. Bueno, el proyecto Paloma siempre ha estado A mí me se le ve la sonrisa a usted cuando habla de Paloma, sí. Sí, en mi cabeza y contagiando a todos mis compañeros de Reloj de Arena, también a Rafael, porque en la medida que nos llaman pacientes, nos llaman esos cuidadores principales buscando nuestros servicios, me da mucha angustia saber que no puedo ayudarles a todos. Y el proyecto Paloma nace precisamente para buscar apoyo nacional e internacional como un proyecto social, un proyecto que va a ayudar a pacientes con enfermedades neurodegenerativas de bajos recursos. Okay. Esas familias que no pueden llevar su familiar a un centro especializado por sus costos. Entonces el proyecto Paloma nace ahí, nace precisamente para ayudar, y nuestra intención es hacer unas alianzas con empresa privada como nosotros, mediante fundaciones, para poder lograr tener recursos y llevarle auxiliares de enfermería, médico, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, pedagogo, a esos pacientes que están en casa, okay, que tienen enfermedad neurodegenerativa. O sea, podríamos decir que nos vamos a guiar hacia una asistencia de esa persona que no tiene esos recursos y que a través de una fundación recogemos, digamos, esos recursos también para atenderlo en la casa. Sí. Ajá. Lo que se pretende con el proyecto Paloma, primero es el proyecto social de Reloj de Arena, sí, que lo queremos hacer visible, hacer público para que todos los amigos nos ayuden a ello. Y necesitamos muchos amigos. Y necesitamos muchísimos amigos. Sabemos que existen muchos sitios desde la parte gubernamental en atención adulto mayor, pero no en atención adulto mayor con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, la intención es poder encontrar, ejemplo, un paciente con un Alzheimer avanzado en una de las comunas de Medellín. Va a llegar una trabajadora social para verificar que el paciente cumpla con los requisitos y enviar un auxiliar de enfermería 3-4 horas para que pueda cuidar ese paciente, y así el cuidador pueda descansar esas 4 horas. Pero al mismo tiempo que ese auxiliar puede hacerle hidratación de su piel, pueda bañarlo mucho mejor, pueda acicalarlo, y luego otro día a la semana que pueda llegar una fonoaudióloga, una psicóloga, una pedagoga, a hacer terapia, porque según el nivel hablando de Alzheimer, en el nivel que se tenga el paciente, pues podemos retrasar un poco la evolución de la enfermedad. Entonces, si tenemos una pedagoga haciendo estimulación cognitiva, vamos a lograr que ese paciente pueda despertar un poco. Y con la fonoaudióloga, todo el tema de ejercicios para la deglución, para el trabajo del habla. Entonces, se puede hacer mucho por estos pacientes todavía. María, cuando tú creas con Rafa esa línea social, digamos, de Centro Reloj de Arena, lo piensan obviamente porque conocen casos, pero ustedes no sé si manejan algunas estadísticas, algunas cifras específicamente en la ciudad de Medellín, de esa población que hoy en día estaría abandonada a su suerte, por decirlo de alguna manera, y que entrarían muy claramente a esa población que ustedes atenderían. Pues Charles, mira, estuve indagando sobre el tema y lamentablemente no hay unas estadísticas claras en Medellín. Sabemos que hay muchísimos pacientes
con enfermedades neurodegenerativas. De hecho, tenemos adultos mayores en estado de indigencia que tienen demencia. También hay jóvenes que están con demencia por el tema de sustancias psicoactivas. Entonces el problema es un problema social, que obviamente el Estado no tiene la capacidad económica y de proyectos para tener y atender este tipo de población. Sí sabemos que se tienen muchísimos adultos en albergues, pero como te dije al inicio, son sitios que no son especializados. Exacto. Bueno, cuando estamos diciendo que buscamos amigos, ¿qué buscamos de esos amigos? Recursos económicos o recursos logísticos. Si hay de pronto un empresario que nos está viendo, si hay un gerente que nos está viendo que quiere hacer parte de este proyecto social, ¿cómo lo puede hacer? Mira, Charles, Reloj de Arena ha hecho un convenio de cooperación con la Fundación FAIN, Antioquia Infantil y de Familia. Mediante esta fundación entrarían dineros para nosotros poder crear el proyecto y poder pagar los honorarios a todos los profesionales que necesitamos. Entonces los empresarios, los amigos, todos aquellos que nos están viendo pueden donar, pero nos dicen o llaman a Reloj de Arena, no queremos darles dinero, queremos darles víveres, recibimos víveres, queremos darles ropa para estos adultos, ropa, o sea, recibimos todo lo que la gente quiera darnos para nosotros poder ejecutar el proyecto, ¿cierto? Importante, porque obviamente no solamente ahí, como dicen por ahí, no solamente la plata, ¿cierto? Sí. Hay otras cosas que también pueden aportar y que pueden ayudar a que esta línea social sea mucho más exitosa. Podríamos llegar algún día, porque digamos que me estás contando que es más que toda esa parte asistencial de ir a la casa de las personas, podríamos pensar en que cuando esos recursos lleguen, cuando ese apoyo llegue, poder tener pacientes 24/7 atendidos en el centro desde la parte social. Claro, si pudiéramos tener los recursos para poderlos sostener, sería ideal, sería muy bueno, porque tenemos también que evaluar las condiciones físicas donde está ese adulto mayor. Si encontramos un paciente en una casa con techos y paredes de tabla, en unas condiciones de vivienda infrahumana, pues qué rico que eso se pudiera dar. Aparte de recibir dinero, podríamos tener voluntarios, entonces trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares de enfermería. Donar tiempo. Claro, donar tiempo y decir, venga, yo quiero unirme al proyecto Paloma y quiero donar 4 horas de un día en mi semana para yo poder apoyar a un paciente que lo necesita. ¿Qué imaginas? ¿Qué sueñas con el proyecto Paloma? ¿Hasta dónde querés llegar? No solamente me imagino que atender la ciudad de Medellín, con ese corazón grande que también tiene Rafa. ¿Han pensado, ya se han imaginado hasta dónde puede llegar volar esa paloma? Mira, es que todo lo que Rafael y yo hemos creado con Reloj de Arena, todo se ha hecho realidad, porque lo que proyectamos, hacemos la manera de crearlo. Lo que uno sueña, lo crea. Y yo quisiera hacer esa sensibilización más allá, que nos reconozcan en Medellín por ser el mejor centro de atención y apoyo a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, pero ser un referente para todo el país y obviamente para el departamento, y nosotros poder también ser ese apoyo a la educación, porque sabemos que no todo el mundo sabe cuidar a ancianos, no tienen la experiencia, o simplemente no es su fuerte o su vocación, pero hoy los niños y los ancianos es la población más vulnerable que tenemos, y pienso que es nuestra misión, la misión de Reloj de Arena, y cuando nosotros no podamos estar enfrente de este proyecto, pues las personas que estén tras con nosotros tengan esa sensibilidad y sigan con el proyecto y vayamos mucho más allá de Medellín. O sea, volar mucho. Volar, como paloma. María Isabel, hablemos ya en un tercer fragmento de esta entrevista, de este podcast, de algo que tú decías ahorita incluso detrás de cámaras, es estilos de vida. O sea, cómo podemos empezar, digamos, desde nuestras familias, desde nuestro comportamiento, desde nuestro quehacer, a poder
no sé si evitar sea la palabra, o poder tener menos proyección hacia ese tipo de enfermedades? Charles, es que es un tema tan complicado, Ajá. porque hoy nosotros podemos tener muchísima reserva cognitiva, precisamente por lo que hemos estudiado. Cuando hablas de reserva cognitiva, ¿qué es? Reserva cognitiva es todo aquello que nosotros en el transcurso de la vida hemos aprendido, entonces queda albergada en nuestra memoria, en nuestro cerebro, y que protege nuestras neuronas también. Entonces, un paciente con Alzheimer va perdiendo esa reserva. Pero es como si fuera el ACPM de un motor que nos permite llegar muchos años en edad avanzada sin demencia. Si no tenemos esa reserva cognitiva que se construye día a día aprendiendo cosas, aprendiéndonos cosas de memoria, datos, haciendo actividades que agilizan el cerebro, haciendo neurogénesis, plasticidad neuronal, porque tenemos esa habilidad. Entonces, pues ahí tendríamos más posibilidades de empezar con una demencia temprana. Pero el tema es, no te quiero asustar, Charles, esto es impredecible. Los estudios muestran que 20 años antes quizás podemos desarrollar una demencia, pero también tiene que ver con un tema genético. No es que todas las personas vayamos a tener demencia, pero sí nos podemos cuidar. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, podemos hacer ejercicios de estimulación cognitiva, todo lo que dicen de ejercicios de matemáticas, sudoku, lectura, crucigramas, todo eso nos ayuda, todo lo que el cerebro esté en movimiento. María, tú hablas de algo importantísimo, que es tener sensibilidad frente a estos temas, es decir, también cómo podemos crear cultura frente a esto, que seguramente hoy decimos, no lo tengo, pero no sabemos si nos va a pasar, o a un familiar, a alguien cercano. ¿Cómo podríamos dar esa sensibilidad en el hogar, en la familia, ustedes como centro que trabajan estos temas? ¿Cómo podemos llegar a esas personas para que sensibilicemos y podamos de pronto tener un poquito más de cultura frente a ese tema? Charles, esto es de empatía, y la empatía es tratar de ponerme en el lugar del otro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos generar, sobre todo en las personas que trabajan con nosotros. No cualquiera puede trabajar en reloj de arena. Exacto. Nosotros necesitamos buenos seres humanos, la parte técnica se aprende, y las personas que están afuera, que no tienen ningún paciente con una enfermedad neurodegenerativa, que no saben qué es cuidar un paciente 24/7, son muy duras al decirle a otras que conocen, es que lo vas a llevar a un asilo y lo vas a dejar allá, es que lo vas a abandonar, eres un mal hijo, o eres un mal esposo o una mala esposa. Resulta que no, resulta que es un tema de ya no soy capaz porque no tengo el entrenamiento, porque estoy cansado, porque psicológicamente también estoy afectado. Entonces esto es un acto de amor y nosotros somos la red de apoyo. La parte gubernamental, ¿cómo funciona acá, María? No sé si de pronto también tienes esos enlaces con la alcaldía, con la gobernación, con el gobierno central, en ese tipo de proyectos sociales como el de Paloma. No existe un proyecto como Paloma. He hecho un estudio de mercado y no existe. Porque los pacientes con demencia, lamentablemente, hoy le cuestan mucho al sistema. Son costosos, exacto. Entonces, estos pacientes cuando van a una clínica, porque ojo, lo hablo desde la experiencia, y aclaro que no soy médico, soy pedagoga. Hemos tenido pacientes que van a una clínica con una neumonía o una infección urinaria, por ejemplo, y como tienen una demencia, su atención es la atención básica, pero no hacen más allá. ¿Por qué? Porque dicen, no, ya es un paciente con una enfermedad terminal, una enfermedad neurodegenerativa, entonces es momento que descanse. Y aquí también
se transversaliza el tema de la bioética y de todo el tema que hoy es un boom de muerte digna, de eutanasias pasivas. Bueno, eso será otro tema para otro podcast, pero sí me genera muchas preguntas, porque es que son nuestros abuelos, y si mi abuelo o mi abuela tuviera una demencia y yo la llevo a una clínica porque tiene cualquier otra cosa, porque es que ellos no se mueren de la demencia, ¿por qué no atenderla? O sea, si yo quiero tener a mi abuela, no está sufriendo, está en buenas manos, con los mejores cuidados y una buena calidad de vida en medio de la enfermedad, ¿por qué no hacerlo? Pero entonces aquí el tema es que le cuesta mucho al sistema de salud. Y por eso es que Paloma tiene que tener muchos amigos. Reiteremos entonces, María Isabel, para ir cerrando este podcast, ese llamado a esas personas, entidades, empresas, organizaciones que quieran unirse a este proyecto social de Paloma. ¿Cómo lo pueden hacer entonces? Bueno, pueden llamar a Reloj de Arena. Ahorita ponemos entonces... Ahí estará el teléfono. Estará el teléfono. Podrán comunicarse conmigo o con Rafael. Sentarnos a conversar, contarles qué es Reloj de Arena, conocer nuestras instalaciones, contarles de ese proyecto que queremos hacer realidad y o sea, a todos los amigos que quieran. Pues María Isabel, de verdad que me llena mucho de orgullo hacer este podcast, entrevistarte a ti y obviamente a través de ti, de Rafa, de conocer mucho más el ADN de este centro, de conocer lo que hacen, cómo lo hacen y sobre todo el amor con el que lo hacen. Así que nada, para adelante. Esperamos que el proyecto Paloma siga volando mucho, que lleguen muchos amigos cercanos a abrazar este proyecto, que lo quieran y que obviamente podamos ayudar a muchas familias que estoy seguro lo están necesitando hoy en día porque tienen en su familia pacientes con este tipo de enfermedades. Así claro que felicitaciones. Que sí. Y bueno, te fue muy bien como entrevistada. Ay, gracias. No, yo pensé que iba a ser más difícil porque tú, un entrevistador tan famoso, imagínese ya... Pero tú conoces del tema, entonces se hace mucho más fácil. Ya, pero gracias por venir a Reloj de Arena, por hacer esta entrevista, por ser nuestros amigos y ayudarnos con el proyecto Paloma. Bueno, ojo pues muchachos, recuerden, hay que enviar este programa a todas partes. Si conocen un empresario, si conocen un amigo, una organización que pueda aportar a este proyecto, así que le mandan este programa. Hasta aquí llegamos a este podcast que como siempre habla de lo que es Centro Reloj de Arena, lo que va a ser y obviamente cómo lo soñamos. Así que un abrazo para todos, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.